Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y aunque un poquito cansados hoy, pero contentos después de la actividad del día de ayer, anoche fue extraordinario, hermanos. Ay, qué pena aquellos que se lo perdieron por diferentes razones, pero anoche tuvimos una cena para todos los voluntarios, todos los servidores del Centro Cristiano, y quiero que sepa que fue algo tan lindo, hermoso, una confraternidad, una comunión, unidad en Cristo Jesús. Se alabó al Señor, se compartió la palabra del Señor. Fue una noche hermosa en el Señor Jesucristo. Así que gracias a todos los hermanos que pudieron venir. Fue solamente para voluntarios, fue solamente para servidores. Y le doy gracias al Señor que, mire, hay 130 servidores en el Centro Cristiano. Escuche, servidores nada más, ¿eh? Eso es apenas un tercio, una tercera parte de la congregación. Ya eso es una iglesia entera, en cualquier lugar. Y gracias al Señor vinieron casi la mayoría, la gran mayoría de todos, ¿no? Los que sirven aquí, y esperemos que sean muchísimos y muchísimos más para la próxima vez y el próximo año. Muchos más se unan para juntos servir al Señor hasta que Él venga. Y siguiendo así con Efesios en el capítulo 5, a partir del versículo 22, hermanos, aquí el apóstol pasa a dar todos consejos, uno detrás del otro, consejos prácticos, consejos en los cuales aquí, por ejemplo, tiene otro carácter. A Gálatas tiene otro carácter diferente esta carta a Primera y Segunda de Corintios. Esta carta de Efesios es una carta para afirmar, es una carta de recordatorio, recordar de dónde nos sacó, recordar dónde estamos. Amén. El tipo de vida que nosotros debemos estar viviendo para ser de testimonio, y una serie de consejos prácticos en cómo ordenar nuestros pasos día tras día delante del Señor. Aquí hay palabra para esposa, para esposo, para hijos, para padres, para siervos, para amos. Amén. Y luego recordándonos también de que esta vida cristiana no solamente que debe ser vivida en el Espíritu Santo, sino que justamente porque nosotros estamos viviendo esta vida, que debe ser una vida espiritual, una vida guiada, dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y por ese motivo, nosotros estamos lidiando todos los días con un ámbito espiritual. Amén. Entienda eso, por favor, ¿eh? La lucha, la batalla es espiritual, hermanos. Claro, nosotros lo sentimos en lo físico, lo sentimos en lo mental, en lo emocional, lo sentimos en lo doméstico, en lo laboral, en todas estas facetas, estos órdenes de la vida, en todos estos ambientes. Pero en sí, la situación que se mueve es espiritual. Por lo tanto, nosotros como hijos de luz vivimos en constante contradicción con el espíritu de Satanás y contra el reino de las tinieblas. Entonces, esta confrontación, amén, se deja sentir muchas veces.
que es el Espíritu Santo, amén, nos hace sentir, porque uno se va haciendo, a medida que uno va madurando, más y más sensible a las cosas espirituales, conforme a la consagración al Señor, a esa fe en Cristo, a esa devoción, a esa vida santa para Él. Los ataques a veces del enemigo pueden llegar a hacerse más y más intensos, porque el enemigo no va a desistir. Si usted piensa que el enemigo va a decir, bueno, hasta aquí llegué, ya te prometo que no te molesto más. No será así, hermanos. Amén. Satanás es un ser que tiene una motivación incesante, ¿sabe? Incesante. Pero así todo, nunca se olvide que Él es un ser creado, y que solamente obra conforme a Dios se lo permite, para los propósitos que Dios tiene. Bueno, veamos entonces algunos de estos pasajes tan conocidos aquí en Efesios capítulo 5, versículo 22, donde nos dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. El Espíritu Santo, por medio del apóstol, está refiriéndose al liderazgo espiritual de la familia. O sea, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, primeramente, la sumisión debe ser a Cristo como Señor y Maestro y no al marido. Hay muchos maridos que no les pueda gustar esto. Piensan, no, te tienes que someter a mí, al Señor, no, a mí. Bueno, y si tú te sometes a mí, entonces te estarás sometiendo al Señor. No, la sumisión debe ser al Señor Jesucristo primero, porque Él es quien me compró a mí con precio de sangre, no al marido. Ahora, si se considerara la supremacía del marido, se hubiera expresado de otra forma. Y así dicen los eruditos griegos: si la esposa se sometiera al Señor como ha de ser, ella se someterá a su marido con respecto al liderazgo espiritual como ha de ser. Eso es si él conoce al Señor. O sea, si el marido no conoce al Señor, escuche, si él no conoce a Cristo, si él no ha nacido de nuevo, esta sumisión no puede ser posible, como es obvio. Escuche. Y hasta ahí yo no sabía que era así, ¿verdad? Y hasta ahí yo no entendía que era así la cosa. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque conozco hermanitas en Cristo cuyos maridos no les sirven al Señor. No solamente, no es que no les sirven al Señor en cuanto a que no hacen algo para el Señor, no nacieron de nuevo. ¿Usted entiende lo que eso significa? Estamos hablando que en un hogar, en una casa, está viviendo una hija del Señor Jesús, una hija de Dios y un hijo del diablo. Aunque le parezca un poco exagerado, aunque le parezca que es un poco fuerte, pero es la verdad. Un hijo de la luz, un hijo de las tinieblas. Uno que le sirve al Señor, sea el hombre, sea la mujer, cualquiera de los dos, y el otro que le sirve al mundo, al pecado, a Satanás. Es obvio que la convivencia no va a ser fácil. Ni siquiera es fácil siendo los dos cristianos, los dos llenos del Espíritu, los dos con los 9 dones del Espíritu Santo también. Y no es fácil, imagínense en esa circunstancia. Entonces, muchas de las hermanas cuyos esposos, perdonen, pero en la mayoría de los casos es así. Hay a la inversa, pero son muy pocos los casos a la inversa en comparación al otro asunto. Por lo menos en todo lo que yo he visto hasta la fecha. En toda mi vida cristiana, hasta la fecha, lo que he visto ha sido mayormente mujer creyente, esposo no creyente. A veces, como le digo, hay algunos casos ahí aislados, esposo creyente, esposa no creyente. Pero siempre son los menos.
Ahora, si la esposa dice, no, porque la palabra del Señor dice que me tengo que someter a mi marido, pero el esposo no nació de nuevo. Entonces, ¿por quién está siendo dirigido el esposo? ¿Qué dice usted? ¿Está siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios? ¿Ese esposo está siendo dirigido, controlado por el Espíritu Santo o por la naturaleza pecaminosa total y completamente día y noche? Sus decisiones, su motivación, sus pensamientos, la manera de obrar, de actuar, todo, entienda por favor, estamos hablando de una persona ciega espiritualmente, una persona muerta en delitos y pecados, viviendo con un vivo y un muerto, los dos juntos. Se levanta y aunque la persona parece viva físicamente, pero está muerta. A la noche se van a acostar y entonces se va el muerto y el vivo. Cuando usted habla y tiene conversaciones, uno trata de que la conversación sea con respecto a aquello que me ha dado vida y el otro de que habla, muerte, porque está muerto. Si entendiéramos lo que es, lo que significa nacer en pecado, lo que significa estar muerto espiritualmente, si entendiéramos lo que eso realmente es, si supiéramos lo que significa lo que Cristo hizo en la cruz y lo que Él tuvo que hacer en la cruz del Calvario para darnos vida, entonces habrían muchísimos que no llegarían a casarse con alguien incrédulo. Lejos esté de mí, dirían, jamás haga yo tal cosa. Y sin embargo corren al altar sin ningún problema, diciendo, no, bueno, sí, después irá a la iglesia. No, la situación no es de ir o no ir a una iglesia. Estamos hablando de la regeneración. Por favor, hermano, regeneración. Y hasta que eso no sucede, entonces esa esposa está sometiéndose a un muerto, a una persona que no tiene ningún tipo de relación con Dios. No hay nada. Está muerto en lo que respecta a Dios. Entonces ahí, este mandamiento, porque es un mandamiento, ya no tiene esa validez, porque ¿cómo se va a poder someter al marido cuando el marido no se somete a Dios? Entonces ahí, ¿qué prevalece, hermanos? La esposa debe someterse primeramente al Señor. Ahora, si el esposo es nacido de nuevo, es creyente, consagrado a Dios, vive para el Señor, amén. Si ese hombre se está conduciendo como Cristo, ahí y solo ahí es que entonces la esposa se somete al marido. Yo sé que hay algunos que no les gusta que diga así. Dice, no, se tiene que someter lo mismo, aunque sea incrédulo, aunque sea creyente pero rebelde. ¿De verdad? ¿Usted cree que es así? Porque el Señor no va a querer que yo peque. El Señor no va a querer que yo haga algo que no sea agradable delante de sus ojos. No, pero yo lo hice para seguir a mi marido. Bueno, pero no importa. El pecado como sea, le es imputado a esa persona por haber participado en obras de maldad, haber participado en aquello que no le agrada al Señor. Si justamente tiempo antes, aquí en la misma epístola, está diciendo que no debemos asociarnos con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y a veces hay que reprender las obras infructuosas de las tinieblas en la misma casa. En la misma casa, hermanos. Esto no está hablando solamente de reprenderlas ahí delante del púlpito. También dentro de la misma casa hay que reprender estas obras de maldad. Aún del mismo esposo, de la misma esposa, de los hijos. No participar en ellas. Escuche, por favor, trate de tomar el texto que estamos leyendo ahora, juntamente con todos los demás versículos que se leyeron antes. Que no sea arrancado el texto fuera de todo contexto.
arbitrariamente y forzarlo a decir algo que el Espíritu Santo nunca quiso decir. Porque de ahí entonces surge una doctrina totalmente separada de la Biblia entera. Sí, escuche otra vez. Debemos aprobar aquello que es agradable al Señor. Vamos a ser puestos a prueba. Está hablando de que debemos mostrar el fruto del Espíritu Santo. En toda bondad, en justicia, en verdad. En no participar en aquello que es vergonzoso, aquello que es oculto. Todo va a ser manifestado a la luz. No ser imprudente, etcétera, etcétera. Y nosotros dentro de la casa estamos sometiéndonos, no, porque hay que someterse, porque la palabra del Señor dice que me voy a someter. Y usted se está sometiendo a obras infructuosas de las tinieblas. Sea el esposo, sea la esposa, sea el hijo aún, o sean los padres con respecto a los hijos. A veces son los padres sometiéndose a las obras infructuosas de los hijos. Y doy, bueno, pero es mi hijo. Dice, no participen, repréndanlas. ¿Vio que eso no lo cumplimos? Cumplimos algunas partes nada más, pero no cumplimos esto que el Señor dice aquí. Ahora, luego explica en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice que la obediencia que la esposa le presenta a su marido debe considerarse como obediencia a Cristo, lo cual ella puede hacer si su marido está obedeciendo al Señor. Esa parte nunca la había entendido hasta hoy. Gracias, Karina. De nada, hermano. Gloria a Dios. Otra vez, está básicamente dándonos el mismo concepto. Marido, cabeza de la mujer. ¿De dónde sale ese concepto? Bueno, Jesucristo, la cabeza, su iglesia, el cuerpo. El cuerpo obedece a la cabeza que es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la mujer es, el hombre o el esposo es la cabeza de la mujer. Si fuera la mujer no casada, entonces sería el papá. Sería la cabeza de esa niña, de esa hija. Amén. Y luego dice, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Entonces nos está dando la comparación de que así como el Señor Jesucristo es quien salvó a su iglesia, el cuerpo de Cristo, entregándose a sí mismo, de esta manera también vea la entrega que es demandada de parte del esposo a la esposa. Una entrega, así como Cristo se entregó. Se refiere al Señor siendo el Salvador de los creyentes, quienes son los que componen la iglesia. Aunque, claro, el marido no puede ser el salvador de la esposa, ¿no? En términos de redención. Pero sí el Señor demanda que el esposo sea el protector y el proveedor de esa esposa. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta si tuviera que morir por ella. No que salvaría el alma de la esposa, pero aún a ese punto, escuche. Bueno. Entonces, entendiendo este concepto, el Señor primero creó a Adán y Eva vino después, ¿cierto? Bueno, entonces hay un orden. La mujer fue creada para Adán. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Pero eso no significa de ninguna forma y manera de que la mujer es creada para el hombre, para que el hombre la tenga de sirvienta, para que el hombre la domine, para que el hombre la tenga sometida ahí. No, te tienes que someter porque Dios dice. No hay nada de eso ahí. ¿Por qué? Porque entonces estamos anulando otros pasajes de las Escrituras, como en el capítulo 3 de Gálatas 28, dice, todos son iguales, hombre, mujer. El Señor pone a todos exactamente en el mismo lugar, en la misma balanza, en la misma esfera. No hay diferencia. Él no hace acepción de personas.
En el versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la cabeza, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Otra vez, ¿qué se supone? Se supone que el marido está teniendo la misma conducta de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Esposos, usted se está conduciendo como Cristo. Usted está andando como Cristo. Sus decisiones con respecto al hogar, las cuales usted impone como ley, son como las que tomaría Cristo. La manera en la cual usted trata a la esposa es como Cristo trata a la novia. Si no es así, entonces ahí habrán problemas. Decir, no, pero no se me somete, es que no se me somete. Me tiene que hacer caso, ella me tiene que rendir obediencia, me tiene que llamar Señor. Así como Sara lo llamaba Señor a Abraham. Bueno, para que eso suceda, usted tiene que caminar como Cristo. Ay, pero yo pensaba que se me tenía que someter sin importar qué haga y qué no haga, qué decida. No es así. No es así porque la esposa le debe obediencia primero a Cristo. Ahora, si usted se somete a Cristo, no hay ningún problema. Ahí, con toda tranquilidad, con todo gozo, con toda paz, las esposas se someten. Porque como no nos vamos a someter a Cristo, oh, gloria a Dios, si el esposo anda como Cristo, entonces no es difícil que la esposa se someta al esposo. ¿Por qué? Y porque actúa como Cristo, porque sus palabras son como Cristo, porque su vida es como la de Cristo, representa a Cristo, es un embajador de Cristo, habla como Cristo. Oh, gloria a Dios, me trata como Cristo me trata. Pero sabemos que la realidad es otra, ¿cierto? Por eso es los problemas de sumisión. Porque primero y principal usted le debe obediencia, la esposa, a Cristo Jesús el Señor. Amén. Bueno, en el versículo 25 pasa a los maridos. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, me llama la atención, ¿por qué del lado de la esposa hacia el marido es sumisión y del lado del esposo a la esposa es amor? No le dice a las esposas, amen al esposo. ¿Sabe que hay mayor probabilidad de que la esposa ame al esposo que el esposo a la esposa? ¿Sabe eso? Maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas. Y dice, sí, usted ama a su esposa. Y sí, yo la amo a mi esposa. Pero, ¿cuál es el amor? Acá está hablando de amor. Bueno, con un amor como el de Dios. No, es un amor que tiene que someterse. Es un amor egoísta. Es un amor en el que estoy yo primero. Es un amor un amor dominante. Es un amor enfermizo. Es un amor obsesivo. Es un amor controlador. ¿Ese es el tipo de amor del que está hablando aquí? No, ¿qué tipo de amor? Bueno, con un amor como el de Dios. Ese es el amor. Así como Cristo amó a la iglesia. Entonces aquí nos está diciendo, ¿con qué tipo, qué clase, qué categoría de amor es que Dios demanda que el esposo ame a la esposa? Con un amor sacrificial, un amor que no ve lo suyo, un amor que no busca el bien propio sino el del otro. Presenta al calificador, si el marido se comportara como corresponde hacia su esposa, ella no tendría problema sometiéndose a él, ya que es su deber.
Y el tipo de amor con el cual el esposo debe amar a la esposa debe ser un amor de entrega total, así como Cristo se entregó a su iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, la amó a tal punto como para sacrificarse, como para ofrecerse él mismo en sacrificio por ella. Hay maridos que no hacen sacrificio ninguno por la esposa. Manifiesta el gran sacrificio que caracteriza este tipo de amor de Dios. La respuesta a los problemas matrimoniales no es ir a seminarios sobre este tema, sino más bien que el marido y la esposa pongan su fe y confianza totalmente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por ellos. ¿De qué habla aquí en cuanto al marido? Habla, mire, para las esposas, para los maridos, si usted lee nuevamente, va a ver la cruz, la cruz. Jesús el Salvador del cuerpo. Jesús quien se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. Ahí va a ver la cruz. ¿Cómo es la manera de amar? ¿Cómo someterse? Por la fe en la cruz de Cristo. Y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, la cruz sola se refiere a lo que Jesús hizo allí y esa es la respuesta. 26 dice, para santificarla y purificarla. Aquí no está queriendo decir que el esposo tiene que santificar y purificar a la esposa, no. El concepto de la presentación final de la iglesia en santidad perfecta en el gran día venidero se refiere a eso. En el lavamiento del agua por la palabra, que en realidad quiere decir la palabra es la que limpia, purifica como el agua, y esto es hecho por el poder del Espíritu Santo. Gloria sea al nombre del Señor. Vamos a una pausa y volvemos con el versículo 27. Dios es mayor que mis problemas, yo no temeré, con Jesús yo seguiré, y aunque la higuera no florezca, y la vid fruto no diera, yo no temeré, no, sé que más allá del cielo, el sol no dejó de brillar, aunque la tierra oscureció, aquí mi vida está en Dios, yo sé que todo puedo. Sabe lo que yo necesito para sentir la paz dentro de mi corazón, y aunque la luna se adormezca, no haya brillo en las estrellas, yo no temeré, no, yo sé que más allá del cielo el sol no dejó de brillar, aunque la tierra oscureció, aquí mi vida está en Dios, yo sé que todo puedo. Seguir
3 crosses stood at Calvary's hill. It was crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption's sound, and from those hands that heal the sick, the blood came streaming down. And from precious veins, the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call and waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets men free. There is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it's still setting sinners free. And from precious veins, sinners' unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started red crimson blood. And to one and to all who would ever heed that gospel call, there waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets me free. And the truth, it remains and will never change. And the blood still sets me free. Gloria a Dios, uno de mis himnos, de mis canciones favoritas.
Gloria a Dios, que dice, y esta es la verdad, que la sangre de Cristo aún liberta al hombre. Estaba pensando ahora en estos pasajes que hablan de las esposas, de los maridos, en Efesios 5, 22 hasta en adelante. Realmente vean que aquí no existe o no hay lugar para la manipulación. No hay tal cosa. En este tipo de relación, como habla aquí este consejo que nos da el Espíritu Santo de Dios por medio del apóstol, la mujer sometiéndose al marido, el marido amando a la mujer, aquí no hay control, escuche, no. No hay manipulación ninguna, no, en absoluto. Aquí lo que hay es una sumisión y un sometimiento del uno al otro y los dos a Cristo Jesús, que es la cabeza de los dos. No nos olvidemos. El hombre de la cabeza de la esposa, pero no nos olvidemos que Cristo es la cabeza de ese hombre y de la esposa también, como los dos integrantes del cuerpo de Cristo. Por eso aquí no hay lugar a una relación de manipulación, de control, de abuso, de dominación, de exigencias, de demandas. De esa relación desgastante en la que la esposa siempre está con temor, teniendo que agradar al esposo en todo, porque entonces si no, va al infierno. No existe tal cosa, hermanos. Sino, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó Él a sí mismo por ella. Aquí nos dice luego en el versículo 27, primero 26, para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Vean, esto es lo que el Señor Jesucristo hace con la novia. Él la prepara, Él la santifica por la palabra, la purifica, la lava, gloria a Dios, para que pueda ser presentada para Él mismo como una iglesia conforme al precio que ha sido pagado por ella, sin mancha y sin arruga, con ningún tipo de contaminación, santa. Gloria sea el nombre de Dios. Y esta santidad es una posición que la iglesia tiene en el Señor Jesucristo, que fue hecho posible no por las obras nuestras, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, en referencia a esto, repite el Espíritu de Dios en el versículo 28, así como en el 25, dice, así también, es decir, nos da el ejemplo de Cristo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, proclamada de esta manera, porque ellos son una sola carne. Y si el esposo y la esposa son una sola carne, tienen que amar a la esposa como si fuera su propio cuerpo. Y así lo dirá Pablo en el versículo 31 también. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La unidad de la unión sagrada del matrimonio entre un hombre y una mujer. Mire, aquí está claro, Para aquellos que apoyan la homosexualidad, para aquellos que apoyan la ideología de género, no sabemos qué somos esto, somos aquello. Bueno, acá habla a la esposa y al marido. ¿Por qué solo a la esposa? Porque no hay más. Solo hay mujer y solo hay hombre. Aquí no habla de un tercer sexo, un tercer género, o cuarto o quinto variedad. No hay instrucciones para más, porque no hay más. Es esposa y esposo. Es mujer y es hombre. Es hembra y es macho. Amén. Lo mismo vemos con los animales. Oh, Señor. El Señor creó a los animales. ¿Y qué dice que creó? Los animales. Macho y hembra Dios los creó. Hombre y mujer. Pero los animales también creó al macho y creó a la hembra. En el reino animal.
Si dicen que hay tantas variedades entre los humanos, entonces ¿por qué no hay de todas esas variedades entre los animales también? ¿Verdad que no? Oh, bendito sea su nombre. Mire, aquí cuando dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, ¿verdad que no? Los hombres, los esposos, los maridos. ¿Usted aborrece su propia carne? No. ¿Qué dice? Antes la sustenta y la cuida. Bueno, así como también Cristo a la iglesia. Así como Cristo cuida, sustenta, alimenta, protege a la iglesia. ¿Por qué? Y porque es su cuerpo. Así también el esposo debe hacerlo con su esposa. Porque cuidando a la esposa y protegiendo a la esposa, sustentando a la esposa, está haciéndolo con su propio cuerpo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está usando la unión del marido y la esposa para simbolizar la unión de Cristo y la iglesia. El esposo no va a decir, no me voy a sustentar, no me voy a cuidar. No aborrece su propia carne. De la misma manera, entonces debe ser tratada la esposa. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos la parte visible del cuerpo del cual Él es la cabeza. Por esta razón, Él alimenta y cuida a la iglesia. ¿Por qué? Porque es su carne y son sus huesos. Y se refiere a la encarnación y la entrega de sí mismo en la cruz, lo que hizo posible para nosotros llegar a ser parte de Él. Por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. No significa que va a dejarlos y que no los ve nunca más. No. Por supuesto, él continúa amando a su padre y a su madre, pero su amor primordial, a partir del momento que se casa, es con la esposa. Y se allegará a su mujer y serán los dos una sola carne. Esta es la unión que simboliza a Cristo y la iglesia. A veces sucede que el esposo, ¿no? Se casan. Como dice, deja padre y madre, se casa, pero no deja padre y madre. No deja padre y madre, porque todavía a veces hay una dominación, un control, una manipulación del padre y la madre hacia los hijos, aunque los hijos están casados, y entonces no llegan a realizar esto que dice aquí. Dejará el hombre, dice. No dice la mujer, el hombre, dice. Padre y madre. Ama a padre y ama a madre, pero el amor debe ser rendido principalmente a la esposa. Escuche esto. Y a veces hay muchos problemas en el que el esposo todavía no dejó padre y madre. Entonces no está rendido totalmente al cuidado, al sostén de la esposa, de la familia. ¿Por qué? Porque todavía está agarrado, manipulado por padre y madre. Y no se desprendió. Y esto ocasiona todo tipo de problemas luego en ese matrimonio, en esa nueva familia que se formó. ¿Sí o no? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio. ¿Por qué? Porque no había sido revelado sino hasta ese momento. Pero yo digo esto con respecto a Cristo en la iglesia, dice el apóstol. Presenta el hecho espiritual de que un creyente puede llegar a ser uno con Cristo como miembro de su cuerpo, simbolizado por la relación entre el marido y la esposa. 33. En todo caso, cada uno de vosotros también ame a su mujer. Mire, esta es la tercera vez. Escuche, que el Espíritu Santo habla del amor del esposo a la esposa. En todo caso, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo y la mujer reverencie a su marido. El marido debe amar a su esposa como parte integral de sí mismo, según el concepto divino de la unión matrimonial. Y la mujer reverenciar al esposo.
¿Qué quiere decir? Reconocer y respetar su posición como líder espiritual de la familia. Si el marido o la esposa exige de su pareja lo que Cristo solo puede suplir, lo que es la causa de la mayoría de los problemas matrimoniales, la presión se va a volver intolerable, hermanos. No existe ser humano que pueda satisfacer lo que solamente Cristo puede satisfacer. Este es el motivo de los problemas matrimoniales. Exigen del cónyuge lo que solo Cristo puede darles. Escuche, solo Cristo puede darte lo que ni esposo, ni esposa, ni hijos pueden darte. Gloria sea al nombre del Señor. Dejamos hasta ahí y seguimos aquí en Radio C4. Por favor, no se olvide, esta noche tenemos culto aquí en la iglesia en inglés, 7:30. Y viene un querido joven, amado joven de la familia Herrera, hijo de Fabio y Cristina Herrera, Camilo Herrera. Él es sargento, él es Sergeant Marine Corps. Es una bendición. Va a estar compartiendo la palabra del Señor aquí con todos nosotros. Por favor, no se lo pierda. Gloria a Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.
roca dependo, esa roca es mi Jesús. En él yo vivo confiado, pues siempre me llena de su bendición. Él es la roca de mi salvación, es la fuente de vida y perdón. Golpea la roca y procura beber de este manantial. En él saciarás tus anhelos, calmarás las penas de tu corazón. En él hallarán los cautivos la senda de la libertad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. Hacer tu casa en la roca celestial, que aunque vengan duras tormentas, tu casa muy firme permanecerá. Pero si edificas tu casa en la arena, los vientos la destrozarán. Golpea la roca y procura beber de este manantial. En él saciarás tus anhelos, calmarás las penas de tu corazón. En él hallarán los cautivos la senda de la libertad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. Golpea la roca y procura beber de este manantial. En él saciarás tus anhelos, calmarás las penas de tu corazón. En él hallarán los cautivos la senda de la libertad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. En él hallarás el camino que lleva las almas a la eternidad. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a sus celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí penezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista haya de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.